Y después de viniste a la chumes, tú no coges los panes de vuelta y no dejas de hablarte con él nada más que por los chumes que puedan salir, tía. ¿Por qué los españoles hablan tan rápido? Y después de viniste a la chumes, tú no coges los panes de vuelta y no dejas de hablarte con él nada más que por los chumes que puedan salir, tía. Hoy vamos a aprender 5 ejercicios para que puedas entender el español rápido. ¿Estás preparado? ¡Vamos! ¡Yeah! ¿Es realmente el español tan rápido? Sí y no. Depende de cómo analicemos esta pregunta. Por una parte, el español parece rápido porque tú estás aprendiendo el español. Por lo tanto, cuando estás hablando o escuchando, estás muy concentrado en entender lo que están diciendo. Y eso hace que tu sensación es que el español es muy rápido. Pero esto va a pasarte en todos los idiomas que quieras aprender. Yo hablo 5 idiomas y estoy aprendiendo mi 6º idioma, que es el francés. Y para mí, el francés es súper rápido. Otis, t'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Oui, no. Oui, non mais oui, excuse-moi d'en faire un sac, mais je vais finir dans un crocodile peut-être. ¿Por qué? Porque todavía estoy aprendiéndolo y hay muchas palabras que no conozco, muchas reglas gramaticales que no conozco, etc. Esto significa que cuanto mejor sea tu nivel de español, menos rápido te parecerá. Por otra parte, está la explicación científica que ha demostrado que el español es uno de los idiomas más rápidos del mundo. La rapidez de los idiomas se calcula con sílabas por segundo. El idioma más rápido del mundo es el japonés, que tiene 7,84 sílabas por segundo. El segundo idioma más rápido es el español, con 7,82 sílabas por segundo. Y el tercer idioma más rápido es el italiano, con 6,99 sílabas por segundo. Por el contrario, los idiomas más lentos del mundo son el inglés, con 6,19, el alemán, con 5,97, y el chino mandarín con 5,18 sílabas por segundo. Esto significa que sí, el idioma español es muy rápido, pero no podemos cambiar este hecho. Así que ¿para qué perder el tiempo preocupándonos si el español es más rápido o más lento? Es mejor enfocarse en aprender técnicas para entender el español. Ejercicio 1. Escucha y repite. El ejercicio de escuchar y repetir es muy útil para aprender español, especialmente porque es un idioma que se habla rápido. Esta técnica implica escuchar a personas que hablan español de manera natural y luego intentar repetir exactamente lo que han dicho. Es como imitar a alguien, pero con el objetivo de aprender. ¿Por qué es tan efectivo? Porque cuando repetimos lo que escuchamos, no solo estamos practicando palabras nuevas, sino también mejorando nuestra pronunciación y entendiendo cómo se unen las palabras en oraciones reales. Es una manera de acostumbrarnos al ritmo del idioma. Un ejemplo de este ejercicio podría ser escuchar una frase de un podcast en español y luego pausar y repetir la frase varias veces. Intenta no solo copiar las palabras, sino también el tono y la velocidad. Por ejemplo, si escuchas «El clima está muy agradable hoy», repítelo hasta que suene como un hablante original. Otra idea es ver un vídeo en español y repetir lo que dicen los personajes. Puede ser una película, una serie o incluso vídeos de YouTube. Esto es divertido y también te expone a diferentes acentos y formas de hablar. Ejercicio 2. Transcribe audios.
El ejercicio de transcripción de audios es una técnica muy eficaz para mejorar la comprensión auditiva y la atención al detalle en un nuevo idioma, en este caso el español. Consiste en escuchar un fragmento de un audio en español y escribir exactamente lo que estás escuchando. Este método no solo ayuda a familiarizarse con diferentes acentos y modismos, sino también refuerza el aprendizaje de nuevas palabras y estructuras gramaticales. Para empezar, puedo recomendarte que selecciones unos audios que sean de tu nivel de comprensión, obviamente. Por ejemplo, para principiantes, audios que sean lentos y claros. A medida que avanzas, puedes introducir audios más rápidos y con distintos acentos. Una forma de practicar es tomar un vídeo en español de YouTube con subtítulos, cubrir los subtítulos y escribir lo que estás escuchando. Luego puedes comparar tu transcripción con los subtítulos del vídeo original para ver cuánto has entendido y cuántos errores has cometido. Ejercicio 3. Lee en voz alta. La práctica de leer en voz alta es una técnica muy efectiva para aprender un idioma como el español. Cuando lees en voz alta, no solo estás viendo y entendiendo las palabras, sino que también estás practicando cómo se pronuncian y cómo suenan juntas las frases y las oraciones. Esto hace que tu cerebro trabaje más y recuerde mejor lo que estás aprendiendo. Para practicar la lectura en voz alta, puedes empezar con textos sencillos. Por ejemplo, puedes leer un libro para niños o un artículo corto de una revista. Lo importante es elegir algo que te interese para que la práctica sea más divertida. Mientras lees, intenta prestar atención a tu pronunciación y trata de imitar los sonidos lo mejor que puedas. Un buen ejercicio es grabarte mientras lees y luego escuchar la grabación. Así puedes oír cómo suenas y qué necesitas mejorar. También puedes leer el texto varias veces intentando leerlo más rápido cada vez. Ejercicio 4. Juego de sombras. El ejercicio de juego de sombras es una técnica muy interesante y divertida para aprender español. Consiste en escuchar un diálogo o un monólogo en español y luego tratar de hablar al mismo tiempo que el audio, imitando no solo las palabras, sino también la manera en que se dice. Cuando intentas seguir el ritmo y la entonación de un hablante, realmente te concentras en cómo suena el idioma y cómo se forma cada palabra. Para practicar esto puedes usar cualquier audio de español. Puede ser una parte de una película, un episodio de una serie, una canción o incluso un podcast. Primero, escucha la frase. Luego pausa el audio e intenta repetirla exactamente igual. Después intenta hablar al mismo tiempo que el audio. Al principio esto es muy difícil, pero con práctica te acostumbrarás a los sonidos y al ritmo del español. Los juegos de sombras son una forma muy divertida de aprender. No solo estás escuchando pasivamente, sino que además estás participando y practicando activamente. Esto hace que tu cerebro trabaje más y aprenda mejor. Ejercicio 5. Diálogos con nativos. Practicar conversaciones con hablantes nativos es una de las mejores formas para mejorar tu español. Al hablar con personas que han hablado español toda su vida, te expones a la forma real y natural en el que se utiliza el idioma, algo
que no siempre se puede aprender en los libros o en una aula. En una conversación real, no solo practicas palabras y gramática, sino que también aprendes expresiones, modismos y la cultura que rodea al idioma. Para empezar, puedes buscar intercambios de idiomas donde hablas español con alguien que quiere aprender tu idioma. También hay muchas aplicaciones donde puedes encontrar hablantes nativos dispuestos a practicar contigo. Esto te ayudará a entender vocabulario en diferentes contextos. Es muy importante que no tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte de tu aprendizaje. Los hablantes nativos suelen ser comprensivos y pueden corregirte, y eso puede ayudarte a mejorar. Practicar con hablantes nativos te dará confianza y te ayudará a sentirte más cómodo con el idioma. Y con el tiempo notarás una gran mejora en tu capacidad para entender el español. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!